Continuemos. Quedamos en que habíamos hecho el uso de celdas absolutas. Ahora vamos a aclarar un poquito este concepto. Vamos a aprovechar que tenemos la hoja disponible acá, la hoja 5, y te voy a explicar, voy a tratar de ser lo más claro y concreto en esto de las celdas. Si tenemos una serie de valores, por decir, valores del 1 al 10, y acá tengo un número, si yo multiplico estos dos números que están en distintas columnas, lo que obtendré es precisamente la tabla de multiplicar del 5, ¿verdad? Un ejercicio sencillo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Donde está la fórmula, si yo noto, al copiar la fórmula hacia abajo, ha cambiado los números de celda, es decir, la fila. Si esta es la fila 2, los valores de las celdas tendrán el número 2. Si es el 3, tendrán el 3, el 4 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasaría si yo deseo copiar algunos datos? ¿Qué sucede si yo hago esta copia y la pego en la columna D? El resultado que voy a obtener no va a ser el mismo que calculé anteriormente, puesto que ha cambiado la columna, que originalmente era la columna A por B, y la columna B por la columna C. Entonces significa que estas celdas son relativas. Todas las celdas de alguna forma son relativas, es decir, tienden a cambiar cuando se realiza una copia. Para que estas celdas no se muevan, lo que tenemos que hacer es convertirlas en absoluto. Es decir, colocar un carácter delante de la columna, el carácter pesos delante de la columna A, y reproduzcamos. Por supuesto el resultado va a seguir siendo el mismo, pero si vuelvo a transferir esta información, ¿qué voy a obtener? Si se dan cuenta, la columna A se ha mantenido constante, es decir, no ha cambiado como hace un momento por B. La columna que era B originalmente, ahora es la columna C. Entonces, si yo quisiera copiar esta fórmula tal cual, tendría que hacer este trabajo. Se vuelvan estáticas o absolutas las columnas. Y si yo hago una copia, nuevamente lo que voy a obtener es precisamente que las celdas no se han movido. Caso similar pasa con las filas. Pero en este caso, si yo quiero obtener una tabla de multiplicar, precisamente las filas tienen que cambiar. Entonces, para el caso en cuestión, me es muy útil de que las filas sean relativas. Muchos coinciden en que le llaman a una celda relativa, digamos, A1 es una celda relativa. Si yo solamente coloco la columna como absoluta y no la fila, esta celda se llama mixta. Y viceversa también. Puedo desear tener la columna relativa y la fila que sea absoluta, es decir, que la fila se mantenga. Y si quiero que esté estático el valor de la celda, a esta se le llama absoluta. Entonces,
Si me he dejado entender, una celda absoluta es aquella que se mantiene constante, sobre todo al momento de realizar copias y de replicar, digamos, ciertas filas hacia abajo o columnas hacia la derecha. Espero te haya quedado claro. Vamos a refinar un poco este ejercicio. Voy a insertar una fila y digamos que aquí voy a poner el valor 5, es decir, de la tabla de multiplicar. Y lo que voy a hacer es precisamente que este valor sea 5. Entonces, si yo vuelvo una forma de volverlo, de hacer aparecer los caracteres pesos, es con la función F4, con la tecla de función F4. Y si estás con una portátil, seguramente es la tecla de función y F4. Como ya está estática, yo voy a copiar y ¿qué vamos a obtener acá? La misma columna A1. Voy a borrar esta fila. Y si yo cambio acá el valor por 1, por supuesto voy a obtener la tabla del 1. Si cambio el valor 2, la tabla del 2. Y así sucesivamente. Un pequeño ejemplo para que te des cuenta del uso de las celdas absolutas y relativas. O mixtas, ¿no? Como la han venido a llamar. Bueno, teniendo claro todo ello, a aplicarlo.